Y la pregunta era, ¿qué pasó? Entonces nos preguntábamos todos qué es lo que sucedió. Y claramente cuando un resultado en un partido de fútbol te da una goleada o un resultado muy abultado, empezás a ver qué hicimos mal, qué hicimos bien, empezamos a hacer autocríticas y tratar de ¿Lo ponemos en evaluar, placas? Creo que son 8. A ver, vamos rápido, mirá. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Lo primero es exceso de confianza en los números. Creo que en el transcurso de esta crisis larga de 14, 16 meses que tuvo que manejar el gobierno, los números eran verosímiles y siempre les daban. Les daban que bueno, que en semejante crisis estaban competitivos, pero que en segunda vuelta estaban parejos. Con esos números llevados a 12 meses para adelante, uno podría pensar que podían llegar al triunfo pese a las cuestiones ¿Confiaron en los números? Se confiaron y le dieron más cualquier otra en cosa. números que eran verosímiles. El punto 2, a ver. El punto 2 tiene que ver con el diagnóstico inicial. Nosotros presuponemos que, como los números nos dan, la crisis económica no va a ser tan potente, no se va a llevar puesto, digamos, nuestra elección, como pasó en los gobiernos que tuvieron crisis económicas. Y también presuponemos que desde los rivales nuestros no va a haber ni una bajada de Cristina, ni una unidad con Massa. Pues es muy Yo te lo difícil pongo más en reaccionar. términos, la vieron Cuando mal vos pones dentada. a tu enemigo en un lugar y después es otro, aparece otro, es más difícil. Vamos al 3. Mensaje contra la crisis. Acá ¿Qué es pasó esto? por dos lados diferentes. Uno es marcar logros de gestión que opaquen la mala situación económica, y por el otro, no solamente rescatar, cuestiones de logros, sino combatir con un mensaje simple y ratificando la posición de Juntos por el Cambio. El Error cuarto que es encontrás. el adversario. ¿Quién era el adversario de Juntos por el Cambio en toda la carrera electoral? Siempre fue Cristina. Sí. Por eso buscaron la centralidad de Cristina, en un momento polarizar. Eso fue un tema. Entonces, digo, si van a generar que el adversario es Cristina, la cámpora y el kirchnerismo, pero del otro lado le ponen a Alberto y al peronismo unido, seguramente Y es mucho Cristina más se complicado. corrió como adversaria. Yo digo que se corrió al centro para quedar en el centro, pero la verdad es que en el ejercicio de la contienda electoral, de la batalla, el que pudo pilotear la tormenta... Y recordá, Gabriel, que la primera reacción del gobierno ante la candidatura de Alberto Fernández fue decir, se equivocaron, hicieron bien, no es un buen candidato. Hicieron esa lectura también del adversario, que finalmente terminó teniendo los atributos que necesitaba el Frente de Todos, necesitaba el kirchnerismo para ser más competitivo. Sí, el Frente de Todos en ese sentido complementó esa fórmula tan confrontativa que era la de expresidente. En ese periodo de crisis se le pedía a Cristina definiciones, y no sé si recuerdan, de los primeros 10 meses en la crisis gubernamental, de gobierno, digamos, económico, Cristina no hablaba. No salía a dar declaraciones, se le pedía, por favor, ni al periodista. La campaña de Cristina es el silencio, ¿eh? La campaña de Cristina es el silencio. El correcto. punto 2, dale, de los aciertos del Frente de Todos, ¿así? Bueno, la inclusión de Alberto, como decía Gabriel recién, complementó la fórmula. Esa vehemencia, el mensaje tan potente o confrontativo de Cristina, logró a un Alberto presidente a Lo que se le generar una criticó fórmula. siempre a Cristina, que elegía mal los candidatos, en este caso fue al revés. Y en este caso eligió sí. bien el candidato. En este caso sí. El discurso mesurado y explicativo del candidato se lo intentó marcar de alguna manera, mostrarlo como parte de lo mismo, confrontativo, debatidor, autoritario. Sin embargo, él pudo mantenerse, salvo algunos ejemplos Sí, de algunas episodios. peleas, él se manejó prudente, sobrio y tratando... La verdad que tuvo que hacer malabares discursivos contra su archivo, es verdad, pero él se mantuvo en su mesura y en su moderación. Contra algunos que aparecieron Y en eso también, le ¿no? En salió forma bien, claro. disruptiva, con definiciones. Sí, sí. Punto 4. El punto 4 es que hubo real unidad, porque finalmente quedaron todos de un lado. Es verdad que hubo algunos dirigentes como Pichetto y Urtubey que quedaron fuera de la unidad del peronismo. Pero el PJ estuvo junto, Pero el como PJ hace mucho que no pasaba. logró que el Frente de Todos se transforme de alguna manera en peronismo. Cerrá con esto, Sí, Gabriel. la intención no era hacer leña del árbol caído, para nada, pero sí entender de que cuando se parte de un diagnóstico inicial complicado es muy difícil después revertir la situación. Y creo que ese voto que lo llaman el voto vergüenza, yo no lo llamaría de ese modo, lo llamaría el voto no quiero confrontar, no quiero ser tan confrontativo, tiene que ver con dos variables. Una es que la campaña de Juntos por el Cambio fue directamente a atacar de alguna manera la corrupción, el pasado, un ataque personal certero hacia los candidatos del kirchnerismo, y eso hizo que de alguna manera los ciudadanos se queden más aplacados. Y la segunda cuestión es que hay un gran porcentaje de votantes de Massa
que pasado hacia las filas, no sé si podían declarar abiertamente o con facilidad, bueno, yo ahora apoyo al Frente de Todos porque mi candidato se corrió. Porque ese candidato durante varios meses había discutido con la expresidenta, confrontado de alguna manera, entonces se quedó... Puede ser que ahí hubo un voto oculto. Hay un voto oculto, que eso generó toda esta situación. De hecho, los mucho números, vos de- los sumás, lo que había sacado Massa, lo que había sacado Cristina, da lo que sacó Alberto. Y ahí tenés... Es casi Exacto. Y ese número voto exacto. oculto también se representa de esa manera.